Padre eterno, en estos momentos cuando nos juntamos como hermanos a estudiar tu palabra, confesamos, Señor, que nosotros somos ignorantes. Venimos como niños a tus pies, Señor, para que nos enseñes. Pues no hay sabiduría en nosotros mismos, Señor, que pueda, Señor, desenlazar los misterios de tu palabra. Y es por eso, Padre, que venimos a ti para que nos des al gran Maestro, el Espíritu Santo, para que Él nos guíe toda la verdad. Que Él sea el Maestro, Señor, en estos momentos. Que Él nos guíe, por favor. Nos sometemos a ti, Señor, rendimos nuestro intelecto a ti para que tú seas el que nos abra nuestros ojos y nuestros oídos para que veamos y escuchemos lo que el Espíritu tiene que enseñarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, termino con esto para que, porque por lo general ustedes se van a dar cuenta que en la iglesia, las batallas que tenemos entre los dos campos de la iglesia, conservadores y liberales, son batallas sobre aspectos de la verdad, pero no sobre la verdad completa. Entonces lo que pasa, por ejemplo, en la verdad de la justicia de Cristo, tiene dos polos, la justificación y el polo opuesto es la santificación. Para nosotros tener la justicia de Cristo debemos tener ambos, pero no tan solo en forma teorética, sino que en forma práctica. El conservador adventista tiende a exaltar la santificación y a disminuir el valor de la justificación. El adventista liberal tiende a exaltar la justificación y a disminuir el valor de la santificación, y eso es herejía. Y cuando nos damos cuenta de las batallas dentro de la iglesia adventista, los dos campos en sí están en herejía, porque exaltan un aspecto de la verdad al costo del otro aspecto de la verdad. Y les puedo dar muchos ejemplos dentro de la iglesia de lo que está ocurriendo. No estamos peleando sobre errores, mayormente estamos peleando sobre aspectos de la verdad. Y si nosotros ambos campos fueran a tomar la verdad completa, entonces habría unión, habría verdadera unión. Porque nosotros tan solo podemos ser unidos en la verdad. Y cada verdad es una manifestación de Cristo. Toda verdad nos lleva a Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de las profecías y el amor de Dios y la justicia de Cristo, la hermana White dice ella, de que la justicia, el mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje de los tres ángeles en verdad, ella dice. Entonces, hay una labor de unión entre la profecía y el mensaje del Calvario, el mensaje del amor de Cristo, el mensaje de su justicia. El mensaje profético no convierte el alma. El mensaje profético nos da convicción a la mente, nos hace saber que la verdad es en forma racional, nos muestra que la verdad de las Sagradas Escrituras es racional, hace sentido. Entonces eso despierta la mente para darse cuenta de que hay algo más allá de lo que nosotros hemos visto, pero la profecía no tiene el poder de convertir el alma, informa el alma, pero no la convierte. Tan solo Cristo y Cristo crucificado puede convertir el alma. Y el mensaje del amor de Cristo es el mensaje que tiene el poder de llevar al corazón a someterse a los pies de Cristo. La profecía no tiene ese poder. Entonces, nosotros debemos combinar ambos. El mensaje profético debe ser predicado con el mensaje del amor de Cristo, con el mensaje del Calvario y con el mensaje de la justicia de Cristo, porque el mensaje profético nos muestra que hay un pueblo que Dios va a tener, que va a tener el carácter de Cristo, pero la profecía no te puede desarrollar el carácter de Cristo. Lo opuesto, si no estás ligado a Cristo, confiando en su justicia, en su victoria y teniendo plena confianza de que estás completo en Él y que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Cristo, si no tenemos esa confianza, la profecía va a desarrollar ansiedad espiritual y va a llevarte a volverte un legalista.
Porque ahora tú vas a tratar de llegar a ser como Jesús y vencer tus pecados y transformarte y convertirte. Y mientras más tratas de hacer eso, peor te vuelves. Entonces, es por eso que es tan importante y tristemente, los dos campos hemos nuevamente separado el mensaje adventista. El campo conservador se ha concentrado en la predicación de la profecía y la profecía muchas veces sin Cristo. Y el campo liberal se ha concentrado en predicar el amor de Jesús y que todo está bien y que no te preocupes y separaron los dientes del mensaje, que es el mensaje profético. Entonces debemos predicar a ambos, deben ir entrañadamente unidos, no debemos separarlos, porque no hay enemistad entre ellos. Ambos, o es un mensaje, si eso es la verdad, no son dos mensajes, es un mensaje. Pero nosotros los seres humanos tenemos que apartar lo que no nos gusta, o lo que vemos que es menos importante, o lo que menos nos llega a nosotros, y exaltamos lo que nosotros pensamos que es más importante y que nos llega y que nos hace sentirnos apasionados. Pero debemos ser muy cuidadosos de la manera. Miren a Jesús. Jesús predicaba profecía, pero a la misma vez estaba constantemente hablando del amor de Dios y la manera que trataba a los seres humanos, de la gracia, de la misericordia. Entonces hay un mensaje duro que va balanceado por el mensaje suave. Y eso debemos nosotros constantemente ser cuidadosos que no los separamos. Muy bien, vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 11. Hay muchos adventistas que están confusos. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia? Hay muchos que han abandonado las filas, tristemente. Ahora se llaman a la iglesia que es Babilonia y dicen que para ser salvos tenemos que salir de la iglesia adventista, porque no entienden el estado que la profecía muestra del remanente y por qué es que el remanente está en este estado. Hay varias razones por las cuales la iglesia adventista se encuentra en la situación que se encuentra a nivel mundial. Antes uno podía decir, yo estaba aquí en Australia, la iglesia adventista es una entidad muy liberal, se permiten muchas cosas. Yo viajo mucho predicando, voy a Europa, en Europa es peor, mucho peor. Entonces, pero años atrás, cuando yo vine de Chile a Australia, la iglesia en Chile era una iglesia muy bonita, era una iglesia muy activa, se predicaba el mensaje, nos entrenaban. Yo a los 13 años prediqué mi primer seminario profético. A los 15 años prediqué mi primer sermón de sábado de mañana. Era una iglesia muy activa, muy activa en la iglesia, era hermosa, pero no fui a Chile por 27 años y cuando volví en el año 2016 quedé chasqueado ver cómo la iglesia estaba en la misma situación que en el resto del mundo. Entonces, pero es muy fácil desanimarse, muy fácil desanimarse al ver la situación de los líderes de nuestras instituciones. Pero Dios nos ha dejado profecía en las Sagradas Escrituras para que tengamos una fe inteligente, para que caminemos en luz y no oscuridad. Es ahí donde cumple su labor mayor la profecía, es darnos luz, ayudarnos a ver el contexto en forma clara, para que nosotros caminemos inteligentemente. Y en el libro de Daniel capítulo 11, el versículo 41, se nos muestra claramente de que el rey del norte, para poder controlar el mundo, lo primero que iba a hacer, iba a atacar al pueblo de Dios, pero no es un ataque violento. Vamos al libro, al capítulo 11, versículos 40 y 41, dice, pero al cabo del tiempo, eso es 1798, el rey del sur contenderá con él. Entonces este versículo nos muestra el levantamiento de los poderes políticos seculares contra la religión falsa, que es el rey del norte. Y luego dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces ese versículo nos introduce el levantamiento o la resurrección del rey del norte para tomar el poder del mundo nuevamente, y nos dice, y claramente nos muestra que nada lo va a detener.
Y luego el versículo 41 nos muestra qué es lo primero que el rey del norte iba a hacer para poder conquistar el mundo. Dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Muy bien, dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias. Me gustaría que con un lápiz marquen la palabra provincias y la cierren, porque esa palabra no está en el original. Muchas veces los traductores de la Biblia añaden palabras para poder expandir el significado. Y la gran mayoría de las veces lo hacen bien. Pero hay veces que las palabras que añaden le restan significado, pues expresan lo que ellos piensan que el texto está diciendo. Y aquí ellos están viendo el texto de una manera política. Y el texto en este versículo no es político. El texto no es un ataque contra una nación política. El texto es un ataque contra el pueblo de Dios. Hay algunas cosas que yo estoy dando por sentado. Ustedes ya escucharon el mensaje de Daniel 11, el hecho es de que el punto de referencia de Daniel 11 es siempre el pueblo de Dios. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces el norte es norte del pueblo de Dios, el sur es sur del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento el punto de referencia era Israel literal allá en el Medio Oriente, por lo tanto el rey del norte es norte de Israel, sur, sur de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel llega a ser espiritual, la iglesia, y se vuelve universal, los norte y sur son simbólicos y también son universales. Y la Biblia nos muestra una Babilonia espiritual y un Egipto espiritual. Entonces, el Egipto espiritual del pueblo del tiempo del fin es una triple unión. No es tan solo el papado, sino que es el papado, el protestantismo y las religiones espiritistas. Toda otra religión que no es cristiana en naturaleza es espiritista. Ahí se encuentran los musulmanes, los budistas, los hinduistas, todos ellos son espiritistas por naturaleza, son religiones paganas. Entonces, una unión de todas las religiones del mundo. Y aquí en el versículo 40 se nos muestra un ataque. Veamos las palabras. Dice, pero versículo 41, entrará. La palabra entrará quiere decir atacará. Este es un ataque contra el pueblo de Dios, pero es un ataque distinto al versículo 40. Ustedes vienen, perdón, al versículo 44, donde dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán o lo aterrarán y saldrá con gran ira para destruir y matar muchos. Ese es el último ataque contra el pueblo de Dios, es un ataque violento, es un ataque de persecución, donde muchos morirán. Pero el ataque del versículo 41 es un ataque distinto. No es un ataque violento, sino que es un ataque de infiltración. Lo infiltrará. Dice, entrará en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa en la palabra de Dios? Es Israel. Así que la tierra gloriosa es Israel. Y vamos a ver en el versículo 45, dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Así que en el versículo 41 es la tierra gloriosa, en el versículo 45 tan solo queda el monte glorioso, que es Monte Sión, el mismo monte que vemos en Apocalipsis capítulo 14, donde los 144,000 están con el Cordero. Así que en el versículo 41 se ataca a la iglesia. ¿Quién es Israel en el tiempo del fin? Es la iglesia remanente. Lo vemos nosotros claramente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Tenemos la historia de la iglesia en el capítulo 12. La iglesia, se nos muestra la iglesia en los días del nacimiento de Jesús. Se nos muestra luego la iglesia en el desierto, la iglesia protestante, y luego la iglesia remanente en el capítulo 12, versículo 17. Y se nos muestra cómo la iglesia remanente nace en el capítulo 10, a través de un desengaño, a través de la experiencia de comer el libro de Daniel es dulce en la boca y amarga el vientre. El gran desengaño de 1844 es la manera que el pueblo nace y Dios luego le dice que debe predicar o profetizar a todo el mundo.
Así que la iglesia remanente existe durante el periodo que reina el rey del sur, pero va a sufrir su peor ataque cuando el rey del norte vuelve al poder. Y para que el rey del norte vuelva a su poder, lo primero que hace, ataca al pueblo de Dios, pero no es un ataque violento, es un ataque de infiltración. Y dice así, entonces el versículo 41 dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas, la palabra provincia, sáquela, muchos, entonces se traduce muchos porque está hablando de los miembros, de las personas que viven en la tierra gloriosa. Muchos caerán. Muchos caerán. Y la palabra caerán quiere decir en el arameo, quiere decir estar débiles, confundidos, abatidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es un ataque que se destruye a la iglesia, sino que es un ataque que se deja a la iglesia confundida, débil, sin sentido de dirección, donde se pierde el sentido de identidad, el propósito por el cual estamos aquí. Y la palabra muchos quiere decir multitudes. Es decir, la gran mayoría del pueblo de Dios va a quedar en esta situación. Pero también la palabra se puede traducir capitán, anciano, líder. Así que el ataque es específicamente targeted, dirigido a los líderes del pueblo de Dios. Entonces, este versículo claramente nos muestra el plan del rey del norte. ¿Por qué es que el rey del norte tiene que atacar al pueblo de Dios primero? Porque el pueblo de Dios contiene un mensaje que puede neutralizar las acciones del rey del norte. Si la iglesia adventista predicara el mensaje que nosotros tuviéramos y lo hubiéramos predicado fielmente y hubiéramos hecho nuestra labor, el papado no podría levantarse a gobernar el mundo, y el papado sabe eso, ellos nos conocen. Ellos conocen muy bien el mensaje adventista. Entonces ellos saben de que el mensaje adventista debe ser neutralizado para que ellos puedan hacer su obra en la oscuridad, porque la iglesia adventista es la luz del mundo en estos momentos. El mensaje que Dios nos ha dado es la luz que alumbra en la oscuridad, el mensaje profético que Dios nos ha entregado con el mensaje de la justificación de Cristo, el mensaje adventista en totalidad, tiene el poder de destruir el reino de Satanás. Es por eso que Satanás está aterrorizado que la iglesia adventista se despierte y se reavive. Entonces, la iglesia adventista tenía que ser neutralizada. Y esto ya ocurrió, hermanos. Esto es pasado. Nosotros, tú y yo, estamos viendo los estragos de este ataque dentro del pueblo de Dios. Ahora yo les voy a mostrar entonces el cumplimiento de esto en otras partes de las Sagradas Escrituras. Vengan al libro de Génesis, capítulo 6. Como en muchas partes de la Biblia, Dios nos ha mostrado esto, que en el último tiempo la iglesia remanente no va a ser una iglesia en buena situación. Génesis capítulo 6. Este es el capítulo que nos habla del diluvio, del llamado de Noé, y nos muestra la situación espiritual del pueblo de Dios antes del diluvio. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, esta es una historia, pero al ser historia también puede que nos esté informando proféticamente del tiempo del fin. Y Jesús así lo dijo, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que esta es una profecía. Y lo primero que la profecía nos habla, perdón, me estaban llamando, voy a tener que desconectar mi teléfono porque lo tengo conectado a mi computadora para que no me molesten. Entonces, miren lo que dice, hay dos
dos grupos que se mencionan aquí. Los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. Y eso se ve en Génesis 4. Los hijos de Dios son los descendientes de Set. Entonces, aquí hay dos grupos. Y cuando tú lees Génesis capítulo 4 y capítulo 5, vas a ver la historia de los dos grupos. ¿Qué pasó con los descendientes de Caín? ¿Qué pasó con los descendientes de Set? Y los dos grupos vivían aparte. Dice la hermana de White que los hijos de Dios vivían en las zonas rurales, en las montañas, en las partes retiradas. Los hijos de los hombres, los descendientes de Caín, vivieron en los valles y desarrollaron ciudades. Lo primero que hizo Caín fue construir la primera ciudad. Y poco a poco la descendencia de Caín, a pesar de que creían en Dios, se fueron apartando, hasta que llegaron a Lamec. Y Lamec fue el primero que decidió violar la ley de Dios abiertamente y no tener nada que ver con Dios. Y mató y se casó, fue el primer polígamo. Y de ahí Lamec se casó con dos mujeres. Y los nombres de las mujeres nos muestran que fueron las primeras de usar joyas y pintarse. Y la apostasía dentro del pueblo de Dios comienza alrededor de ese tiempo. En las Sagradas Escrituras, nosotros lo sabemos, es conocimiento básico, una mujer representa una iglesia. Así que aquí tenemos que las iglesias de los hijos de los hombres se unen con los hijos de Dios. Así que hay una unión aquí a nivel espiritual entre dos grupos que no debieran unirse. Este es el ataque, hermanos. Es un ataque, yo les voy a mostrar en otro versículo, de infiltración. Las iglesias del mundo, los evangélicos, penetran a la iglesia remanente. ¿Y qué es lo que ocurre? Versículos 3 y 4 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. La razón por la cual destruye Dios al ser humano en el diluvio no es tanto por lo que ocurrió en el mundo, sino que es por lo que ocurrió en la iglesia. Y luego dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Cómo eran los hijos? ¿Cuál fue el resultado de esta unión ilegítima? Nació una nueva generación dentro del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la generación? Dice, estos fueron los valientes, que desde antigüedad fueron varones de renombre. Esto es bien importante entender, que dentro del pueblo de Dios nace una generación de varones de renombre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, cuando uno estudia las genealogías, tú te vas a dar cuenta que los hombres de renombre eran hombres en la genealogía de Caín, porque la religión de Caín es la religión del hombre, es la religión del yo, donde lo que el hombre hace es exaltado, se aplaude al hombre, el hombre tiene títulos y el hombre es importante. Esa es la generación de Caín, es la religión del yo, donde se exalta al hombre. Cuando lees la genealogía del capítulo 5, hay hombres importantes, porque es la religión del Cordero, la religión del pueblo de Dios, es Cristo al que se exalta. No hay hombres de renombre, no se dice lo que hicieron. Tú lees la genealogía de Caín, se nos dice que hicieron instrumentos de guerra, que hicieron esto, que hicieron lo otro. Para ellos lo importante es lo que el hombre hace. Dentro del pueblo de Dios lo importante es lo que Dios hace, lo que Cristo hace. Lo que el hombre hace no es de importancia. Pero aquí por primera vez dentro del pueblo de Dios se introduce la religión de Caín. Nace una genealogía, una generación en la cual el hombre es importante y se abandona la religión del Cordero. Esa es la base de la Odisea. La Odisea dice, yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esa es la religión del ser humano, es la religión del hombre. En la Odisea se mira a ella, no está mirando a Cristo porque Cristo está fuera de la puerta, está mirándose a sí misma y dice, yo. Es la misma palabra que Satanás usa, es la religión de Babilonia.
Es la misma religión que lleva a la prostituta a decir, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Es las mismas palabras. Y nunca veré necesidad. Y el Señor le dice a la Odisea, y no sabes que eres pobre, ciega, desnuda y menesterosa. No lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque han sido enceguecidos por la religión de Caín, la religión del hombre. Entonces nos muestra claramente que el pueblo de Dios es atacado y un nuevo sistema religioso toma posesión de la iglesia. Vamos ahora a Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Nuevamente una historia que nos muestra una profecía en el tiempo del fin. Si ustedes van Números capítulo 22, 23, 24, es el ataque. Hay un ataque sigiloso. El pueblo de Dios no se da cuenta de esto. El rey Balac está atemorizado del pueblo de Dios que está acampando en Sittim. Están a punto de cruzar el río Jordán y contratan los servicios de un profeta, Balaam. Balaam era un profeta de Dios, era un profeta verdadero. Hablaba con Dios, Dios le hablaba a él, pero por amor de las ganancias, abandonó su fidelidad a Dios y comenzó a usar brujería para poder maldecir al pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos esta unión de poderes. Tenemos al profeta falso. ¿Hay un profeta falso en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis? Sí, es el protestantismo apóstata. Eran un pueblo verdadero, eran un profeta verdadero, Dios los usó para profetizar contra la Iglesia Católica, pero han abandonado su fidelidad contra Dios y van a atacar al pueblo de Dios, o ya lo han atacado. Entonces, en el capítulo 25 se nos muestra cuando Balaam no pudo destruir al pueblo de Dios, no lo pudo maldecir. Balaam le enseñó a Balac qué hacer para destruir a Israel. ¿Y qué fue lo que le enseñó? Entonces, mire lo que dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Están a punto de cruzar el Jordán. Ya fallaron una vez, no pudieron entrar 40 años antes. Ahora el Señor los trajo de vuelta, están en los límites de Canaán y están a punto de entrar. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre un ataque, pero es un ataque de infiltración. Las prostitutas del culto de Baal comienzan a entrar al pueblo y a hacerse amigas de los líderes del pueblo. Y dice así: entonces moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Saben ustedes que la iglesia adventista ya casi entró una vez a Canaán? En 1888 se predicó el mensaje que debió haber preparado a la iglesia adventista para entrar en los 90, 1890. En Estados Unidos vino por primera vez la ley dominical y casi se pasó la ley dominical. Y ¿cómo se llama? Pero la iglesia no pudo, Dios lo retrasó todo porque la iglesia adventista rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Y fuimos enviados de vuelta al desierto. Y ahora el Señor nuevamente nos está trayendo a los bordes de Canaán. Estamos a punto de entrar nuevamente. ¿Y qué es lo que esperamos que pase? De acuerdo a profecía, vamos a ser atacados. Vamos a ser infiltrados. ¿Por quién? Por prostitutas. ¿Por qué son prostitutas? Porque han abandonado su fidelidad hacia Dios. Estas son las hijas de la gran ramera. Y miren, mantengan su dedo aquí y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17. Versículo 5. Lo conocemos bien, ustedes estudian profecía. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que Babilonia, la iglesia católica, tiene hijas. Y las hijas son, ella las llama, las hijas son las iglesias protestantes. Ahora, si venimos al capítulo 14, el versículo 4, hablando de los 144,000,
Dios habla de la fidelidad de los 144,000 y dice esto: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto no es literal, esto del libro de Apocalipsis es simbólico, es algo espiritual. Así que hubo un ataque contra el pueblo de Dios de las prostitutas. Y la gran mayoría cometió fornicación. Pero los 144,000 son identificados como aquellos que no cayeron en este pecado. El ataque de las prostitutas contra la iglesia. No es la iglesia católica en sí la que nos va a atacar, porque es la iglesia adventista, es como se llama nuestra doctrina, nos separan directamente, pero nuestro gran peligro proviene de las iglesias evangélicas, sus doctrinas, su forma de culto, su estilo de vida. Y vamos de vuelta a Números capítulo 25, entonces vemos que Números 25 es un capítulo profético, está expandiendo. En otras palabras, ese corto verso en Apocalipsis 14:4 que nos muestra que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, es una referencia a Números capítulo 25. El capítulo que forma la fundación de Apocalipsis 14:4 es Números 25, porque ahí encontramos nosotros cuando los hijos de Dios fornicaron con mujeres. Y dice así. Entonces, versículo 2 dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que se postraron a adorar a Baal. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque formaron una amistad, se unieron con las prostitutas del culto de Baal. Exactamente lo que nos muestra Génesis capítulo 6. Y luego dice: así acudió a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Quiénes son los que están envueltos en la apostasía? Los líderes, los príncipes del pueblo. Daniel capítulo 11 nos muestra que los muchos son los líderes. Y por supuesto, una vez que comienza a través de los líderes, los pastores, los dirigentes, esto va a filtrarse al pueblo, porque son ellos los que mayormente enseñan al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y al ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que hay junto con Baal Peor, que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que el pueblo se ha dividido en dos. ¿Se dan cuenta? Hay un pueblo que está en apostasía. Hay líderes que están en apostasía. Hay parte del pueblo que está en apostasía, pero hay otra parte del pueblo que, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están orando y llorando ante la presencia de Dios por lo que el pueblo está llevando a cabo. Se ocurre un zarandeo, y el resultado del zarandeo es que todos aquellos que se unieron a esto, eventualmente, ¿qué pasa con ellos? Son muertos. Entonces el que hace la labor aquí es Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Es orar y llorar. Miren el libro de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Se nos muestra la obra del sellamiento. Capítulo 9, versículo 4. Dios le da una orden al ángel sellador. Y le dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Este es el pueblo remanente. ¿Y qué es lo que está ocurriendo dentro del pueblo remanente cuando pasa el sellamiento? Se están haciendo abominaciones, exactamente lo que nos muestran Génesis y Números.
El pueblo de Dios está en un estado de apostasía crítico, hermanos, pero continúa siendo el pueblo de Dios. No se ha vuelto Babilonia, porque dentro del pueblo de Dios hay seres, hay hermanos, hay líderes fieles que ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando a Dios, están orando más, se están arrepintiendo por sus pecados y están llorando por lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Tristemente, hermanos, por muchos años lo que los hermanos que están, ¿cómo es la palabra en español? Están como asustados por lo que está ocurriendo o preocupados por lo que está ocurriendo, no se dedican a orar, sino que se dedican a criticar. No, se dedican a publicar los pecados del pueblo. Ustedes no ven a Moisés publicando un libro, una revista con todos los pecados de lo que ocurrió, hermanos. No debemos hacer eso. La iglesia, defectiva como es, sigue siendo la niña de los ojos de Jehová. En vez de dedicarnos a criticar, a apuntar el dedo y a volver nuestras armas contra el pueblo, debemos, hermanos, dedicarnos a investigar nuestra propia vida y a confesar y a pedir perdón por lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Esa es la única actitud responsable, la única actitud verdadera. Debemos predicar la verdad con amor, acercarnos a los hermanos que están en error, a los líderes que están en error. Si ellos son tan miembros, son tan hijos de Dios como nosotros, pero han sido hermanos engañados. Y debemos ganar la confianza, amarlos y unirnos a ellos para tratar de mostrarles el error en el cual se encuentran. Un espíritu combativo no va a llevar a ningún lado. Capítulo 25 entonces dice así. De Números nuevamente. Entonces, miren, ahora la apostasía comienza afuera. Hay una infiltración, hay una unión dentro, después los líderes y el pueblo de Dios se va afuera, se unen en el culto de ellos y ahí sí, hermanos, escuchamos de tantas cosas que están ocurriendo en el movimiento ecuménico, algunos de nuestros líderes visitando de directores del Vaticano, tantas cosas y el pueblo va, uy, ¿cómo puede ser esto? No, la iglesia apostató, nos tenemos que ir. No, si está profetizado va a ser así. Y luego la apostasía se trae dentro de la iglesia. Viene un hombre con una prostituta y se la lleva a su tienda. A su tienda. Y ahí se encuentran y se levanta, versículo 11. No, versículo 7 dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿A quién representa Finés? Finés es un símbolo de Cristo Jesús. Él va a limpiar su iglesia, Él va a zarandear su iglesia, Él va a sacar a aquellos que no desean arrepentirse. Viene, hermanos, viene un zarandeo de tal manera. La iglesia va a pasar por un terremoto de tal magnitud que va a parecer que la iglesia adventista va a dejar de ser. Y sin embargo, Dios va a levantar a la iglesia, la va a salvar en la 11ª hora, hermanos. La apostasía va a ser de tal tamaño de que va a parecer que la iglesia adventista va a abdicar, que va a haber caído, pero no va a caer. Dios la va a salvar. Cristo Jesús va a rescatar a su iglesia. Viene un revivimiento también de magnitud proporcional. Entonces, si vemos los nombres, dice el versículo 14, el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Se juntan dos, se juntan Zimri y Cosbi, y vienen al pueblo de Dios y cometen fornicación dentro del pueblo de Dios. El nombre Zimri quiere decir mi música. Y el nombre Cosbi quiere decir mentira o falsa. Unamos los dos. ¿Y qué tenemos dentro del pueblo de Dios? Tenemos un sistema de adoración falso. Se trae al pueblo de Dios un sistema de adoración falso. Y es este sistema de adoración que no tan solo viene con música y teología, enseñanzas, que son totalmente distintos al pueblo de Dios. Muchas iglesias dentro de la iglesia cantan
cantos pentecostales y carismáticos. Y dentro de ello, cuando uno estudia el movimiento carismático, fue creado para destruir la importancia de las enseñanzas de doctrinas y crear un ambiente en el cual las iglesias pudieran unirse. Entonces, el movimiento carismático preparó el terreno para el ecumenismo. Y es eso entonces, ¿por qué? Porque claro, se crea un ambiente que todo son los sentimientos y bueno, que Silvira, hermanas, están cristianas, ¿por qué entonces nosotros los adventistas enseñamos eso? Y se comienzan a destruir barreras que antes nos protegían, se comienzan a destruir esas barreras y se comienzan a adoptar a través del sistema de alabanza, se comienzan a adoptar estilo de vida, por ejemplo, las joyas, el aplauso, que son señal que estamos exaltando al yo dentro de la iglesia. Se pierde la importancia de las enseñanzas de la Biblia, del espíritu de profecía, viene todo, se comienza a barrer todo esto a través del sistema de adoración que tenemos en nuestras iglesias. Sistema de adoración es el alma de la experiencia cristiana. A quien nosotros adoramos, obedeceremos. Y si nuestra adoración nos lleva a ver a Dios como a un Dios permisivo, que cierra los ojos y que permite cualquier cosa y que no hay nada malo, entonces vamos a permitir el libertinaje dentro del pueblo de Dios. Entonces aquí nos muestra de que hay como se introduce un sistema de culto dentro de la iglesia que es evangélico, carismático. Se introduce un sistema de religión que es babilónico, donde se exalta al hombre, a los pastores, a los teólogos, a los científicos. Lo que ellos dicen es de gran importancia. Los líderes van a tomar una autoridad que no les corresponde, porque dentro del pueblo de Dios el sistema de gobernación de la iglesia es la iglesia que gobierna la iglesia. Los ancianos no son jefes, el pastor no es jefe. En la iglesia se hace lo que la iglesia dice, no lo que el pastor dice. Y esa es la manera en la cual la iglesia adventista se formó. Tenemos un sistema representante de gobierno. En la iglesia es la iglesia la que escoge sus líderes y les da órdenes lo que se debe hacer, y los líderes van a cumplir lo que la iglesia les ha dicho que tienen que hacer. Las conferencias o las asociaciones se envían representantes de las iglesias y las iglesias escogen a los líderes y se vota por un plan de trabajo por los próximos 3, 4 años, y la labor de los líderes es llevar a cabo lo que los miembros han votado que se debe hacer. Pero ahora se ha dado vuelta el sistema de gobierno y ahora son los líderes que le imponen a la iglesia lo que la iglesia debe hacer. Entonces, un sistema autocrático donde el poder se centra en el hombre y no en Dios. Y el líder dice, yo tengo una conexión más cerca con Dios, yo sé lo que se debe hacer, por lo tanto aquí se hace lo que yo digo. Y en Sudamérica se ve eso muy, muy claro, porque tenemos un sistema de pensar católico y es muy fácil de implementar esto en Sudamérica, en Centroamérica, los países católicos. Y los líderes le molesta que los miembros le llamen la atención o que los miembros no hagan lo que ellos dicen. En la iglesia adventista estamos unidos por nuestras doctrinas, pero cada uno tiene la libertad de actuar de acuerdo a la convicción que el Espíritu Santo pone en su mente. Debemos mantenernos unidos, debemos tomar consejo los unos por los otros, pero nadie tiene el poder en la iglesia adventista de decirle a uno, no hagas eso. Estamos todos directos con Dios. Y los líderes deben actuar de acuerdo al poder otorgado a ellos por la iglesia. Pero eso se ha destruido. Yo, por ejemplo, fui a Chile y fui a predicar una campaña. Varias campañas hice allá, y después estuve en Bolivia, después estuve en Uruguay. Y en Chile, el pastor, hablábamos y yo veía que estaba muy descontento con algunas de las cosas que se hacían. Y yo le dije, ¿y qué pasa? ¿Por qué no vas y hablas con tu jefe y te opones a lo que está haciendo? Y dices, no, me quitan mi jubilación. Yo tengo que hacer aquí lo que se dice.
Y después él obraba de la misma manera con los miembros de iglesia. Hubo un gran reavivamiento en una de las iglesias donde yo estaba haciendo la campaña y toda la iglesia quería ser rebautizada. Se dieron cuenta que ellos no habían estado convertidos, que se les había dado una forma de doctrina que no tenía poder. Y los ancianos vinieron a mí y me dijeron, pastor, nosotros los ancianos queremos rebautizarnos. El pastor les dijo que no y no los dejó. Entonces yo después le dije, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes gobernar la iglesia así? Tú eres el siervo de la iglesia, no la iglesia el siervo tuyo. Entonces se ha dado vuelta. Esto es parte de la infiltración, porque la manera que estamos gobernando la iglesia es un sistema babilónico, no es un sistema celestial. Dios no actúa de esa manera. Dios tiene 24 ancianos que son sus consejeros. Y Él toma consejo antes de hacer las cosas. Dios da el poder a sus hijos para que ellos gobiernen, les da libertad para que actúen de acuerdo a su conciencia. ¿Quiénes somos nosotros para quitar la libertad y decirle, no, tú tienes que hacer esto, si no te echamos de la iglesia? Entonces eso claramente nos muestra, hermanos, que hemos adoptado un sistema babilónico de gobierno y estamos enseñando doctrinas y practicando cultos que no son adventistas. Entonces se ha perdido la identidad, el pueblo está confuso. Los jóvenes adventistas no tienen idea de lo que es ser adventista. Yo a los 19 años hice mi primera campaña evangelística para una ciudad y yo prediqué la doctrina adventista. A los 19 años yo sabía lo que era ser adventista, había leído El deseo de toda la gente, Conflicto de los siglos, todo eso. Ahora preguntémosle a los jóvenes si tienen idea de lo que es ser adventista. Muchos se preguntan cuál es la necesidad de tener otra iglesia. ¿Por qué no nos unimos a los bautistas? ¿Por qué no nos unimos a los pentecostales? Aquí hay líderes de la división que llevan a los jóvenes a tener cultos juntos con los carismáticos. Entonces, ¿qué hemos de concluir? Que el pueblo de Dios ha sido atacado, hermanos, exactamente como la profecía lo mostraba. Miren lo que dice Jesús, ahora Jesús lo dice. Mateo 24. Sin embargo, antes de irnos a Mateo, en el número 25 se muestra no tan solo la apostasía, en Mateo, en Números 26, se muestra el censo del pueblo de Dios, que es símbolo del sellamiento. Entonces, luego de la apostasía, ¿qué viene? El sellamiento. Va a haber un tremendo zarandeo, hermanos. Dios va a zarandear a su iglesia con todo lo que tiene. Debemos esperarnos. Dios no duerme. Mateo 24 ahora, el Señor Jesús habló de esto. ¿Cuál es la situación de la iglesia cuando comienza persecución, cuando comienza el tiempo de angustia? Miren, Mateo 24, versículo 9 en adelante. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta es la situación espiritual de la iglesia. Miren, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Esto le está hablando de la iglesia. Falsos maestros. Dice, y por haberse multiplicado la maldad. En el griego dice, producto de la violación de la ley. En otras palabras, dentro de la iglesia va a haber violación de la ley. Dice, mucho por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que Satanás está tratando de atacarte a ti de varias maneras. Uno, es a través de la apostasía. Segundo, es a través de los problemas personales. Y tercero, a través del desánimo espiritual. Al mirar alrededor y ver tanta cosa que está ocurriendo, de la manera que te estás siendo tratado, de la manera que has sido acusado, atacado dentro de la iglesia, viene el enfriamiento del amor. Y tú dices, ¿cuál es el propósito de ser adventista del séptimo día? Olvídate. Y hay muchos, hay miles y miles de adventistas que están abandonando la iglesia. ¿Por qué? Porque no conocen la profecía. Si conocemos la profecía, nos vamos a dar cuenta que Dios no tan solo profetizó la apostasía del pueblo de Dios, sino que también profetizó la victoria del pueblo de Dios. Y luego dice el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo.
La palabra perseverar no tiene el significado en griego que tiene en español. En español, perseverar quiere decir aprieta los dientes y sigue adelante, pase lo que pase. Es parte del significado, pero también quiere decir tomarlo pacientemente y humildemente. Todo lo que se nos tire, todo lo que se nos eche encima, debemos ser humildes y pacientes y sobrellevarlo de manera cristiana, hermanos, como Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir perseverar. Cuando te traten mal, cuando te acusen, cuando levanten calumnias, cuando los líderes te ataquen, cuando te llamen fanático y loco, llévalo pacientemente. A Jesús se lo trató peor. No te descorazones, no te desanimes. Acércate a Cristo más y más para que puedas ser victorioso. Porque si abandonas, también te vas a perder. Tanto como los apóstatas, el que abandona porque se le enfrió el amor, también se pierde, hermanos. Si esto es un juego, el todo por el todo. Y Satanás tiene una trampa para todos. En el libro de Joel, el profeta aquí también nos muestra el ataque contra el pueblo de Dios. En Joel capítulo 1 y 2 se nos muestra que Dios permite que venga una plaga de langostas contra el pueblo de Dios. Y el estrago es terrible. Ustedes lean en su casa Joel capítulo 1 y 2, pero quiero mostrarles cómo el profeta llama a este ataque de langostas en el versículo 20. Dice, y haré alejar de vosotros, Joel 2:20, y haré alejar de vosotros al del norte. ¿Cómo llama Dios al ataque de las langostas? El del norte. ¿Quién nos atacó entonces? El rey del norte. Y Dios lo permitió. ¿Por qué fue que Dios lo permite? Bueno, porque la iglesia adventista siempre ha sido una iglesia laodicense, espiritualmente orgullosa. Y la única manera que Dios puede despertarnos es permitir, dice la hermana White, si no hay otra manera, Dios va a permitir que entren herejías y falsas doctrinas dentro del pueblo de Dios para despertarnos de nuestra situación letárgica. Dice, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Esto va en mano con Daniel 11, 44 y 45. Y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas o cosas terribles. Y luego miren lo que el Señor tiene planeado hacer con su pueblo. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Ahí viene nosotros, en vez de estar mirando lo terrible, debemos mirar el futuro con esperanza, sabiendo que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. El desierto es la tierra de Israel. El ataque de las langostas lo dejó como desierto, árido, no hay frutos. Pero miren lo que dice, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Los frutos es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Entonces, ¿qué va a hacer Dios por nosotros? ¿Qué va a hacer Dios por su pueblo? Va a derramar la lluvia temprana y luego la lluvia tardía. Y luego dice, y las eras serán llenas de trigo. El trigo es la palabra de Dios. Y los lagares rebosarán de vino, símbolo de la muerte de Jesús, el evangelio. Y aceite, símbolo del Espíritu Santo. Así que vamos a rebosar de todas aquellas cosas, de la palabra de Dios, del evangelio y del Espíritu Santo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué va a hacer el Señor? Él va a restituir los años que como pueblo hemos perdido. Así que vienen tiempos gloriosos. En Ezequiel 37, el profeta ve a un valle que representa el mundo lleno de huesos secos.
Y el Señor le dice que esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia adventista. ¿Y qué pasa con esos huesos secos? Cuando se cumple la profecía, esos huesos secos son un ejército maravilloso, hermanos, que van a cumplir una labor bien definida, vienen tiempos maravillosos, pero antes que veamos la gloria de Dios manifestada en el pueblo de Dios, vamos a ver cosas más terribles, hermanos, más terribles. Aún mientras no se cumplan las profecías que han de cumplirse en cuanto al rey del sur y al rey del norte, la apostasía dentro del pueblo de Dios va a continuar. Y nosotros debemos asegurarnos que no afecta nuestra relación con Cristo y nuestra fidelidad en todas las cosas. ¿Hay alguna pregunta? Les voy a mostrar en un poquito el resto del versículo, pero ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Vamos entonces a Daniel 11:41 y vamos a terminar con eso. Va bastante claro, pastor, la verdad. No tenemos apuro en terminar. Podríamos Gracias. seguir horas. Gracias, Samuel, por tu tiempo. Nos es muy bueno, nos es muy bueno nosotros. Es un placer. Entrará en la tierra gloriosa, dice el versículo 41, y muchas provincias caerán. Entonces, el rey del norte atacará, infiltrará la iglesia remanente y muchos líderes caerán. ¿Y cómo va a ser? Caerán, quedarán siendo débiles, confundidos, sin sentido y dirección. Pero luego dice, más estos escaparán de su mano. O sea, hay un grupo que escapa del ataque. Dice Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son Edom, Moab y los hijos de Amón? Bueno, los moabitas y los amonitas eran los descendientes de Lot. Y los edomitas eran los descendientes de Esaú. Así que estos son hijos, son parientes de Israel. Estos hermanos es un símbolo de los que están aún en Babilonia. Hay hijos de Dios que son verdaderos hijos de Dios en Babilonia, así como ustedes salieron de Babilonia. Yo crecí en la iglesia adventista. Ustedes salieron de Babilonia, hijos que aman a Dios de todo corazón, los edomitas, los moabitas y los amonitas. Sí, miren lo que nuestros parientes espirituales, les voy a mostrar algunos versículos que nos muestran aquí quiénes son nuestros parientes espirituales. Voy a ir a mi Biblia en inglés. Aquí tengo algunos otros detalles que no tengo en mi Biblia en español. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Versículo 47 al 50. Dice así. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ¿quiénes son nuestros parientes espirituales? Bueno, si nosotros somos fieles a Dios y caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios y estamos cubiertos y llenos de la justicia de Cristo, entonces nuestros parientes espirituales son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, tengan o no tengan las verdades que nosotros tenemos. Porque el católico que tiene este poquito de verdad o el musulmán que tiene este poquito de verdad y vive de acuerdo a esa voluntad, a esa revelación de luz, él es hijo de Dios en los ojos de Dios. Porque al seguir la luz, ignorantes del resto de la verdad, se sigue a Cristo. Por eso van a llegar personas al cielo que van a decir, ¿qué son esas marcas que tienes en tus manos? No van a haber sabido que Cristo murió por ellos. Pero sin embargo, ellos tenían un poquito de luz en el medio de las tinieblas y vivieron de acuerdo a esa luz. Entonces el cielo los considera hijos de Dios, seguidores de Cristo. Entonces, hermanos, no debemos menospreciar
a los hermanos de otras fe. Hay gente en las iglesias pentecostales, carismáticas, en las iglesias evangélicas, bautistas, presbiterianas, la iglesia católica, gente que son mucho más fieles que nosotros. No tienen las verdades que nosotros tenemos, pero hay gente que aman al Señor de todo corazón y viven de acuerdo a lo que ellos conocen. Ellos son nuestros parientes espirituales, hermanos. Ellos son los amonitas, los moabitas y los edomitas, que van a escapar el ataque mientras el pueblo de Dios está siendo atacado y decimado por el ataque. Van a haber hijos de Dios en otras denominaciones que escapan el ataque, no van a cometer fornicación, y cuando llegue la hora van a ser llamados y van a salir por millones, hermanos, millones. Yo pienso, cuando se nos convierta en 1 millón de musulmanes que están dispuestos a atarse una bomba a la cintura y se explotan por algo tan terrible como es el Islam, ¿cómo irá a ser, hermanos? Cuando ellos descubran la verdad adventista y lo estén dispuestos a dar todo. Si lo daban por la falsedad, cuando descubran 1 millón de ellos, imagínense lo que van a hacer, hermanos. Por eso el mensaje se va a predicar. Lo que nos ha tomado a nosotros 150 años para hacer, ellos lo van a hacer en meses. Cuando se conviertan hermanos pentecostales por los millones, hermanos que son fervorosos, oran toda la noche, el Señor les contesta. Nosotros nos reímos de los carismáticos. ¿Saben que los carismáticos tienen más fe que nosotros? Y el Señor honra su fe y les da. Ellos tienen canales de televisión por todo el mundo. Tienen un montón de cosas que nosotros debiéramos haber tenido, pero no tenemos, porque tienen más fe que nosotros. El Señor honra la fe de ellos a pesar de que tienen poquita luz, y lo mayor que tienen es tinieblas. Son hermanos nuestros, son parientes. Nosotros debemos amarlos, debemos juntarnos a ellos, no con el deseo de copiar lo que ellos enseñan, sino con el deseo de compartir nuestras verdades, hacernos amigos, amarlos, para que vean que los adventistas no son locos, porque todos ellos crean que nosotros somos un culto, que somos locos, que aquí en Australia creen que comemos niños. Por la ignorancia que existe. ¿Por qué? Claro, porque los adventistas conocemos la verdad y saben que luego de 5 años, la mayor parte de los adventistas, luego de 5 años ya no tienen amigos en la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? En la ignorancia reina la oscuridad, pues. Entonces nosotros debemos hacernos amigos del sacerdote, del pastor, de hacernos amigos de los miembros, no con el deseo de copiar lo que ellos dicen, enseñan o hacen, sino que con el motivo de que nuestra amistad podamos compartir el evangelio que nosotros tenemos y las verdades que nosotros tenemos. Y nos van a agradecer, hermanos. Nos van a agradecer cuando sean salvos. ¿Saben? Hace unos tiempos atrás leí la historia de un colportor en Brasil. Era viernes antes de la puesta del sol, estaba en un cerrito mirando el mar. Había estado colportando toda la semana en una ciudad pequeña. Y estaba orando y de repente el Señor le pone en el corazón: no has terminado el pueblo, le dice. Y él le dice: ¿por qué, Señor, si ya golpeé todas las puertas? Le dice: no. Y en ese momento se dio cuenta que no había ido a la catedral o a la iglesia católica. Así que corrió a la casa, agarró su maletín y se fue corriendo a ver al sacerdote. Golpeó la puerta, salió el sacerdote, un hombre bien afable. Lo hizo que entrara y comenzó a mostrarle los libros. Y el sacerdote le dice: ay, me encanta ese, refiriéndose al deseado de toda la gente. Dice: ven. Y lo llevó a su escritorio y ahí tenía, y sacó de un cajoncito, sacó el conflicto de los siglos. Dice: este es mi favorito, le dice. Y ahora el colportor había perdido el habla. Le dice: déjame mostrarte algo. Abrió, tenía un librero atrás, lo movió, y había un pasaje secreto, se metieron y había una tremenda biblioteca detrás de eso. Y le mostró, tenía todos los libros de la hermana de White. Y le dice: sus libros son mis favoritos, y no tan solo míos. Habemos miles aquí en Brasil, como yo, sacerdotes, obispos, que hemos leído sus libros y nosotros sabemos que ustedes tienen la verdad y estamos preparando a nuestro pueblo para que cuando vuestra iglesia esté lista, vamos a salir miles de nosotros
con miles y miles y miles de nuestros miembros. Es una obra secreta que estamos haciendo. Así que, hermanos, hay una obra que nosotros no nos imaginamos. El Espíritu Santo ha estado trabajando. Un comentario. Acá en Villa Allende, que es una localidad donde nosotros vivimos en Córdoba, 2 sacerdotes muy conocidos a nivel Córdoba, hermanos sacerdotes, el que estaba en Villa Allende, cuando se le ha ido a dar en alguna de estas salidas que regalamos los libritos, ya murió hace tiempo, ya murió hace tiempo. Cuando se le regala, con quien habla, le dice: yo sé que la iglesia verdadera es la de ustedes. Así de una. Es más, la calle principal de Villa Allende tiene el nombre de él, Cura Mariani, así. Y le dice: yo sé que la iglesia de ustedes, pero yo ya estoy viejo para cambiar. Así, derecho y el mensaje. Y en cuanto a entrar a iglesias, Mati, si quiere contar 2 segundos, y seguimos. Él estuvo colportando en Estados Unidos y entraron a llevar libros dentro de la iglesia y cantaron y todo. Bueno, pero cuéntanos, Mati. Cuando estuve allá en Estados Unidos, yo estuve en California, en Los Ángeles, y estábamos, creo que está al sur de Los Ángeles, hay un pueblo que es medio complicado, que se llama Compton. Hay una película, Compton. Bueno, y nosotros fuimos a varias de las iglesias de ahí católicas, de hecho, iglesias que llenaban 1.500 personas por culto, lo daban 2 en español, 2 en inglés y 1 en español, íbamos a los 3 el domingo. A la salida del domingo hablamos con el cura párroco, nos hicimos muy amigos, nos hicimos amigos de las secretarias, les entregamos los libros, a todos les dimos El conflicto de los siglos, nosotros colportábamos, yo usaba en vez de El camino a Cristo, ¿cierto? Como el librito de Evangelio, ¿sí? Para entregar de regalo, yo usaba El conflicto de los siglos, siempre. Y fue hermoso como ver personas realmente sinceras y que, como vos decías, pastor, el hecho de que en lo poquito que ellos conocían eran fiel, sabemos que Dios ve eso, sabemos que Dios está al tanto de eso y que va a reconocer eso. Estamos seguros por lo que dice en Romanos 2, 12 al 15, ¿cierto? Que van a ser juzgados por la ley que está en su corazón y por sus obras van a ser justificados o condenados, ¿no? Entonces, nada, fue muy linda experiencia porque hay mucha gente que te recibe con los brazos abiertos y por ahí nuestras limitaciones impuestas propias, ¿no? Propiamente, uno se impone limitaciones y dice, no, ¿qué me van a ir a escuchar? O voy a estar capaz haciendo sentir mal a alguien, no sé, pensamientos o prejuicios que tenemos. Y no es así, no es así. Y la verdad es que, hermanos, nosotros nos hemos vuelto como los judíos, nos hemos separado. Jesús no se separaba, Jesús se unía, se juntaba con el que lo invitaba, con sus enemigos, sus amigos, con las prostitutas, con todo Jesús. Jesús no tenía barreras. Nosotros hemos levantado tantas barreras con miedo de ser infectados. Y por eso mismo nos han infectado. Nosotros, yo tuve aquí un colegio de entrenamiento laico y enviaba a mis obreros bíblicos a otras iglesias los viernes de noche a programas de jóvenes a que fueran a hacerse amigos del pastor y de los jóvenes y todo eso. Ya habían sido bien entrenados, conocían la verdad adventista bien, estaban sus pies bien puestos en Cristo, entonces no había peligro de que se infectaran. Y iban y tuvieron experiencias muy lindas, debiéramos hacerlo nosotros, hermanos. Hay muchos y muchos hermanos fieles. Samuel, finalmente esa es nuestra preparación. Vos decías al principio, el remanente es la luz en el tiempo final. Si nosotros hoy nos preparamos para estar en guetos, para que nadie nos toque, para que nadie... Honestamente es como dice, agarramos la luz y la ponemos abajo de la mesa.